arrancar. Hoy vamos a ver un nuevo caso. Hay un tema importante ahorita que es el calendario académico. Me pasaron un calendario. Evidentemente las clases son hasta el 15, del 15 al 29 se tiene que dar exámenes finales y se tiene que entregar nota el 29 de marzo. Estamos nosotros en cronograma, no hay ningún problema, pero es bueno que ustedes sepan que ese es el calendario, que parece que no se va a extender aquel calendario. Entonces, si ya saben que es así, para que tomen sus previsiones, digamos, ya nosotros tenemos examen de primer parcial, luego haremos el examen de segundo parcial de manera muy inmediata, digamos, ¿no? Hasta fines de febrero deberíamos estar dando examen segundo parcial, o a principios de marzo deberíamos dar el segundo parcial ya. Yo creo que vamos a estar en cronograma para hacerlo. Bien, ahora vamos a empezar con un nuevo caso. Ya, lo voy a compartir. Le mandé a ustedes un tema hoy día. Espero que lo tengan a mano para que podamos trabajarlo rápidamente. Bien, el caso que vamos a ver ahora es de análisis marginal nuevamente. Es un tema similar a los anteriores, del mismo tipo de análisis, aunque el contexto del problema es diferente. Una de las grandes temáticas que tienen las empresas es cómo es que se comportan sus productos en el resultado global de la empresa. Muchas veces los estados de resultados no reflejan, digamos, o no permiten reflejar con claridad la contribución que tiene un producto para cubrir los costos fijos, ¿no es cierto? O sea, el prorrateo de los costos fijos también sucede en las empresas. Los contadores hacen bastante ejercicio de prorrateo de costos fijos, sean indirectos de fabricación o fijos nomás, de administración, que los prorratean para ver cuánto le cargan a cada producto o cuánto le correspondería a cada producto. Esta es una situación que funciona. Sin embargo, no debemos perder la perspectiva de que para nosotros el margen de contribución, voy a hacerlo un poquito más grande, es muy pequeño. Para nosotros el margen de contribución es igual siempre al precio de venta unitario menos el costo variable unitario. ¿Qué permite el margen de contribución? El margen de contribución permite cubrir los costos fijos. O sea, yo busco que todos mis productos participen de la cobertura del costo fijo. Esa es la idea de las empresas. Buscan siempre que todos los productos participen en la cobertura del costo fijo. Pero a veces los estados de resultado, cuando se prorratean los costos fijos en general, surgen algunas incoherencias, digamos, en el estado de resultado, como es el caso que estamos viendo nosotros. Entonces, esta cobertura de los costos fijos es fundamental. ¿En cuánto contribuye un producto a cubrir los costos fijos de la empresa? Esto también es importante de conocer, digamos, ¿no es cierto? Tenemos que saber en cuánto contribuye. Por ejemplo, y la diferencia y la contribución está justamente en esta diferencia, en la diferencia entre el ingreso menos el costo variable. Esto es unitario. Vaya, hombre. Ahora sí, el costo variable unitario. ¿Ya? Si vamos a hablar del margen de contribución total, estaríamos hablando del ingreso total, ¿no es cierto? Menos el costo variable total. Ese sería el margen de contribución total. Entonces, todas las empresas siempre buscan conocer cómo contribuye a la cobertura del costo fijo, de su propio costo fijo, el producto que se fabrica. En este caso, nosotros tenemos una empresa que tiene tres productos, fabrica 3 productos de manera simultánea en la empresa. Y en un estado de resultados que preparó el departamento contable, según nuestro caso, puede haberlo preparado cualquiera, no el departamento contable, digamos. Yo le he puesto ahí contable, porque bueno, se supone que son los departamentos contables los que arman los presupuestos y los estados de resultados, digamos. Pero
puede ser cualquiera, ¿no? Bueno, este departamento preparó un estado de resultado y muestra en el estado de resultado para cada producto que pretende fabricarse, esta es una pretensión de producción, un resultado negativo para el producto P1, positivo para los otros tres, pero negativo para este producto. Y aparentemente está este producto que tiene un resultado negativo individualmente, no está contribuyendo de manera adecuada al resultado general de la empresa. Porque si este no existiera, digamos, el resultado sería otro, ¿no es cierto? Sería otro. Pero, eso de forma aparente, digamos, pero no funciona así. No es que si yo elimino este de acá, esto ya no va a ser 90, va a ser 115. 80 más 30, 85 más 30, 115, si yo eliminara esto. El problema es que muchos costos fijos, por más que yo elimine P1, no van a desaparecer, van a mantenerse los costos fijos de la empresa. Por ejemplo, los costos fijos de administración y de venta, independientemente de que yo elimine P1, se van a mantener, no van a modificarse. Los variables de venta, ¿no? Los costos de distribución y todas esas cosas, bueno, ese se va a modificar, digamos, porque si dejo de producir P1, no voy a vender P1, por lo tanto, no voy a incurrir en el costo de distribución de P1. Pero es solamente esa parte, la parte variable del costo de venta. En los indirectos de fabricación, también lo mismo. Los indirectos variables de fabricación, como energía eléctrica, por ejemplo, si dejo de producir P1, van a variar, pueden disminuir. Pero los otros indirectos de fabricación, como el sueldo del supervisor de la planta, el sueldo de los mecánicos, la depreciación de la maquinaria, si es en línea recta, no va a cambiar, va a mantenerse. Por lo tanto, la eliminación de P1 no va a significar que esto vaya a crecer. Incluso puede significar que esto disminuya sustancialmente. Producto de que no hay quien participe, no, solamente estos dos productos van a tener que cubrir la totalidad del costo fijo. Porque el costo fijo de producir P1 no va a desaparecer porque P1 desaparezca, va a permanecer ahí. Este es uno de los problemas de análisis que siempre suceden. Nosotros estamos viendo un caso típico, digamos, donde el extremo se ha presentado. Es probable que incluso en un ejercicio nosotros tengamos todo esto positivo y los productos no puedan cubrir la totalidad, no puedan cubrir de manera adecuada el costo fijo y no generen más que utilidades miserables, digamos. Aquí estamos en un caso extremo donde uno de ellos es negativo, ¿ya? Entonces, ante esta situación, ¿qué puede hacer la empresa? Realizar un análisis marginal para tomar la decisión de eliminar el producto. Bueno, puede ser, digamos, eso. Si se demuestra que P1 definitivamente no contribuye a cubrir el costo fijo, o sea, que P1 tiene un margen de contribución cero o negativo, en ese caso debe eliminarse P1. Si el margen de contribución es cero o negativo. ¿No es cierto? Podríamos animarnos a decir, bueno, eliminen P1, vamos a ver qué pasa. ¿No? Peor, si es negativo, evidentemente ya hay que tomar decisiones, ¿no? Luego, en un análisis marginal. Luego, podemos también hacer un análisis marginal tomando en cuenta los costos relevantes, no tomando en cuenta los costos que van a ser irrelevantes a la toma de decisiones. En este caso, los costos fijos van a ser irrelevantes a la toma de decisiones. Y la mano de obra vuelve a jugar un papel extraño en este análisis. La mano de obra es una planilla de sueldo que está comprometida en la empresa. Se va a pagar, salvo que yo decida votar a la gente de la planta, cuyos costos debo asumir. Pero en legislaciones como la nuestra no funciona tan fácilmente el votar y contratar gente, digamos, ¿no es cierto? Hay una práctica en el país muy perversa, en mi opinión, donde las empresas contratan por 3 meses a la gente y después la despiden. Y vuelven a contratarla por 3 meses y las vuelven a despedir. Esta es una práctica
no sé, me parece una práctica soberbia, digamos, ¿no es cierto? Hacer aquello, nefasta para los trabajadores, digamos. No debería darse, pero se da. Entonces, ¿qué pasa con una empresa en condiciones normales? Tiene comprometida una planilla de sueldo, tiene que pagar la planilla de sueldo todos los meses, decida lo que decida, salvo que en un plan general de reducción de costos empiece a votar a la gente y asuma la decisión de votar a la gente. No es el caso de la empresa, estamos asumiendo que la empresa está en condiciones normales y tiene su plantilla laboral trabajando regularmente. Entonces la pregunta es, ¿no va a votar a la gente? No la puede votar, lo tiene comprometido. Estos 980.000 de mano de obra los tiene comprometidos. Por lo tanto, vamos a tener que hacer un análisis marginal desde el punto de vista de los costos que son relevantes e irrelevantes. El otro tema que surge aquí, yo estaba haciendo esto ahorita, mire, antes de que empiece la clase, lo voy a borrar ya. Mejor lo voy a borrar para que lo hagamos juntos. Estaba haciendo un cuadrito. Surge un tema, la composición del costo. Este estado de resultado que está aquí, este estado de resultado, no me muestra la composición de los costos. Simplemente dice que la materia prima y la mano de obra y los indirectos de fabricación son esto y los costos fijos de administración, los costos de administración y venta son estos. Pero no me dicen cómo están compuestos. Por ejemplo, la materia prima sé que es variable, la mano de obra es variable. Los indirectos de fabricación pueden ser variables y fijos. Y los costos de administración y ventas también incorporan costos variables. Por lo tanto, no me han dado una composición de los costos de la siguiente manera. Dice que los indirectos de fabricación, 55% de estos indirectos de fabricación son fijos. Y los variables de venta, o sea, la parte variable del costo de venta, representan el 3% de las ventas, el 3% de las ventas. Entonces, antes de proceder a armar todo esto, a hacer un análisis marginal, incluyendo los costos relevantes y retirando los irrelevantes, ¿no es cierto? Tendríamos que descomponer los costos indirectos de fabricación y variables de venta, determinar estos costos para poder trabajar. En lo que se refiere a los indirectos de fabricación, nosotros podríamos decir que los indirectos de fabricación fijos, ¿no es cierto? Y los indirectos de fabricación variables. Y los indirectos de fabricación fijos. Porque este costo indirecto de fabricación tiene esos dos componentes, fijo y variable. Dice que los indirectos de fabricación fijos son el 55%, o sea, es el 55% de esto, ¿no? Para los 3 meses resulta, y bueno, podemos hacer una suma aquí también. O sea, la parte fija de este costo indirecto de fabricación es esto. Y la parte variable será la diferencia, bueno, ¿no es cierto? Esto menos esto. Y lo volvemos a sumar. La totalidad del indirecto variable de fabricación es la suma de esto. Comprobémoslo, sumemos. 610.000 aquí. Ya lo hemos descompuesto este costo. Determinaremos el variable de venta y descompondremos el costo de administración y venta. ¿Ya? Entonces, vamos a poner acá variable de venta. Variable de venta va a ser igual al 3% de las ventas de esto, por 0.03, ¿no? Eso representa el variable de venta. Lo volvemos a sumar. ¿Ya? El fijo de administración y venta el fijo de administración y venta será la diferencia entre este costo menos este costo. Eso es lo que dice el problema. Dice que
una parte de este costo, dice, una parte de este costo de venta, donde está la venta incluida, es variable y el 3% es, dice, de el ingreso por venta. Por eso estoy haciendo la diferencia. Entonces hacemos la suma. La suma de estos dos tiene que darme todo el costo fijo. Más todo el costo de administración y venta. Ahí está. 780, 780. Entonces, tenemos ya entonces la descomposición de todos los costos, ¿no? Si queremos aquí, podemos hacer, miren, total, indirectos, de fabricación. Si queremos hacerlo así, lo podemos hacer también. Esto lo vamos a poner en rojo porque es lo que estamos haciendo. Si queremos hacerlo así, lo podemos hacer. Así, le ponemos un borde externo y le hacemos una suma. Ahí está. Y ustedes ven que la suma de estos dos es 610, que coincide con este dato. Y podemos hacer un costo total, costo de administración y venta, que será la suma también de esto, más esto, que la suma va a dar exactamente 780, como aquí. Si queremos hacerlo así, lo podemos hacer así, no hay problema, ¿ya? No hace falta, pero bueno, lo podemos hacer, ¿ya? Bueno, ya tenemos entonces descompuesto todos los costos. Como ya tenemos los costos variables y fijos separados, podemos calcular el margen de contribución total o el margen de contribución unitario. Ya, mi amor. ¿Cierto? Deja lugar de sacar. Ya. Les decía que como ya tenemos descompuestos los costos variables de los costos fijos en esta estructura de costos, podemos en ese momento calcular el margen de contribución unitario o el margen de contribución total. El unitario no lo podemos calcular porque no tenemos las unidades vendidas, pero sí podemos calcular el margen de contribución total, que sería igual al ingreso total. Lo voy a cambiar esta minúscula, aquí me equivoqué. El ingreso total menos el costo variable total. Ese margen de contribución es el que va a permitir cubrir los costos fijos. Entonces veamos si cada uno de estos, con cuánto contribuye cada producto a cubrir los costos fijos. Bueno, entonces yo voy a llevarme, me voy a copiar, digamos, todo esto allá, porque lo tengo que copiar nada más. Aquí. Me lo voy a copiar. Esto lo vamos a hacer un poquito más grande. Ahí. Entonces me lo voy a copiar esto allá. Ya tengo los ingresos por venta. Vamos a hacer análisis marginal. Le vamos a poner análisis. Vamos a hacer análisis marginal. Ya, todo esto que aquí para más adelante va a ser en rojo. Y a todo le vamos a dar dos decimales ya. Ahí está, dos decimales. Entonces lo único que estoy haciendo es copiarme esto de aquí a aquí. Nada más. Los ingresos por venta son exactamente estos. Puedo calcular los costos variables. Costos variables. Bueno, aquí sobre el tema de los costos variables vuelve a surgir la pregunta, ¿cuáles son relevantes y cuáles son irrelevantes? Digamos? Nuevamente, digamos. Si la planilla de sueldo está comprometida en este caso, bueno, va a dejar de ser relevante ese costo. Es como si va a tener un comportamiento fijo, digamos. Pero el resto de los costos van a modificarse sí o sí. Salvo que nuestro esquema de trabajo sea totalmente diferente. O sea, el pago del sueldo por cada hora trabajada. Esa situación no tenemos en nuestro país. Entonces, dentro de los costos variables voy a tener como relevante la materia prima. Me la voy a copiar aquí la materia prima. La materia prima como costo relevante, ¿no?
¿Cuánto es el costo de la materia prima? Es exactamente este. Me lo copio todito. ¿No o no? ¿Sí? ¿Dónde está? No me sirve mucho. Me lo copio. La materia prima. ¿Qué más tenemos como relevante? Ya hemos dicho que la mano de obra va a ser un costo no relevante, ¿no? Entonces este va a ser irrelevante como mano de obra. Me estoy refiriendo, voy a poner una raya aquí arriba. Para diferenciarlo uno del otro, ya. Donde tenemos un lateral, no existe esa raya lateral, ¿no? Individualmente se lo hace. Ahí nomás tiene que ser. Ahí. Este va a ser un costo irrelevante, este de aquí, para nosotros. O sea que va a tener un comportamiento prácticamente fijo, ¿no? La materia prima va a ser un costo relevante, ¿no? Porque se va a modificar si es que si dejamos de producir P1. Ahora, en los indirectos de fabricación son relevantes y irrelevantes. Tienen las dos composiciones de costo. De acuerdo, lo tenemos acá, mira. Porque nosotros tenemos indirecto de fabricación variable como un costo irrelevante y el otro como un costo relevante. Miren. Esta parte es relevante nada más. Esta parte es irrelevante. Por lo tanto, podemos poner los indirectos de fabricación. Lo voy a dejar el espacio de fabricación variable. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Creo que entra todavía ahí. Entra. Los indirectos de fabricación variable. ¿Cuáles son los indirectos de fabricación variable? Todo esto de acá. ¿Dónde están? Ahí. ¿Sí? Si lo hago así, no va a dar nota. Y la suma, volvemos a sumarlo. Lo único que he hecho es trasladar este indirecto de fabricación variable allá, que es relevante. ¿No es cierto? ¿Sí? Y luego, ¿qué otro costo relevante tenemos? Tenemos el variable de venta. Porque si no se produce P1, no se va a incurrir en este costo. Entonces aquí va a aparecer el variable de venta. Lo vamos a poner más arribita esto ya. Mucho. Ahí lo vamos a poner. Variable de venta. Los variables de venta. Entonces, son costos relevantes. ¿Cuáles son esos? Son estos de acá. De nuevamente ahí y le hacemos la suma. Lo ponemos en rojo porque es lo que estamos trabajando. Ya tengo todos los costos. Todos los relevantes los tengo acá. Entonces le puedo poner nombre a esto. Si quieren ustedes, entre paréntesis, costo variable, relevantes. Si queremos. No hay problema. ¿No? Entonces podemos hacer una sumatoria de todo esto. Una suma. Dice que hay buenas noticias con el ingeniero Chaín, lo han sacado de terapia intensiva. ¿Varios de ustedes son alumnos de él? ¿Jóvenes? Sí, ingeniero. Ya salió de terapia intensiva, está en sala, ya está en franca recuperación el ingeniero. Son buenas noticias. Bueno, bien, entonces ya tenemos los costos variables. ¿Podemos calcular el margen de contribución? Claro que podemos calcular el margen de contribución total. Vaya, hombre, ¿qué pasa? Margen de contribución total. El margen de contribución total va a ser la diferencia entre el ingreso por venta o el ingreso total menos costos variables relevantes en este caso. ¿No es cierto? Volvemos a sumarlo y le vamos a hacer la suma, ¿no? Entonces tenemos un margen de contribución. De 1.999.800.
tenemos margen. Pensé que iba a dar alguna cosa rara, pero están bonitos los números. Ese sería el margen de contribución. Nótese que el producto P1, que es el que está en cuestión, el que está en cuestión, tiene un margen de contribución positivo, o sea, contribuye a la cobertura de su propio costo fijo. ¿Sí? Contribuye a cubrir el costo fijo. Tal vez no alcance para cubrir la totalidad de su propio costo fijo, pero contribuye a cubrir el costo fijo en general. Por ejemplo, según esto, el costo fijo del producto P1 individualmente sería 285 más que 226.800 más 99. ¿No es cierto? Eso sería. Pero contribuye a cubrir, claro que contribuye a cubrir su costo fijo. El problema es que cuando le incorporamos la mano de obra deja de ser positivo para volverse negativo. Hay una cobertura, claro que hay una cobertura del costo fijo. ¿No? Entonces, perdón. Entonces aquí notamos que eso está pasando, contribuye al costo fijo, tal vez no alcanza, pero contribuye. Veamos si es que el resultado de la empresa es positivo o negativo bajo esta figura. Entonces vamos a colocar acá, bueno, ya nos correspondería colocar todos los costos fijos. Costo variable. Costos fijos. Ahí vamos a hacer los costos fijos. O sea, si restamos del margen de contribución los costos fijos, tenemos el resultado, ¿correcto? ¿Qué costos fijos tenemos? Vean. El primer costo fijo que tenemos es que la mano de obra. Mano de obra. ¿La mano de obra es un costo fijo? Sí, es un costo fijo. En este caso tiene un comportamiento fijo. ¿Cuánto es el costo de la mano de obra en total? Aquí está, 980.000. Tiene un comportamiento fijo, igual se va a tener que pagar, ¿no es cierto? ¿Qué otro costo tenemos como fijo? Los indirectos de fabricación fijo. ¿No? Indirectos de fabricación fijos. ¿Cuántos son los indirectos de fabricación fijos? Los indirectos de fabricación fijos serán estos de acá. Ahí también. 355.500. ¿Cuál otro costo tenemos como indirecto de fabricación? Tenemos, va como fijo, digamos, aparte de eso. Los costos de administración y venta. Costos de administración y ventas. Que son fijos. Toda la parte fija. ¿No? ¿Cuál es la parte fija de administración y venta? Esta de aquí, mira. Entonces la traemos de aquí, recogemos de aquí eso, lo ponemos ahí. Ya tengo los costos fijos. ¿Cuántos son los costos fijos? Voy a poner en negrilla el margen de contribución y vamos a hacer una suma del costo fijo. Sería. Ahí está. Entonces ya puedo calcular el estado de resultado. Y el resultado será igual a el margen de contribución total menos el costo fijo. Bueno, el resultado es el mismo, claro, sí. ¿Qué quiere decir? ¿Qué hemos probado acá? Hemos probado que este producto P1 contribuye a cubrir este costo fijo. Bueno, perdón, este costo fijo de 1.900.000. Porque si este no existiera, el costo fijo se va a mantener, no va a cambiar. ¿Sí? Si le quitamos 600, aquí va a aparecer, el resultado total va a terminar siendo negativo. Entonces la conclusión a la que llegamos es que no debe eliminarse P1 porque
pese a no cubrir la totalidad de su costo fijo, contribuye a la cobertura del costo fijo total de la empresa. ¿Sí? Individualmente nos da un resultado negativo, pero en el conjunto de análisis de la empresa, él contribuye con 600.800 pesos a cubrir este costo fijo, que va a suceder sí o sí. Lo voy a guardar. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Pero, ¿en qué situación no sería conveniente realizar el producto 1? Si este resultado, lo que dice el compañero, si este resultado termina modificándose, o este resultado aquí este resultado, esta diferencia de margen de contribución total con costo relevante resulta negativo. Por ejemplo, si fuese negativo aquí, tenés que sacarlo, ¿bien? No te queda alternativa. No puede cubrir ni siquiera sus costos relevantes. Peor los costos de mano de obra, digamos. ¿No? El problema de este P1 en este caso es que parte de estos costos fijos no los termina de cubrir, pero cubre una parte. Y aquí notamos que si tomamos lo relevante solamente, cubre gran parte de sus costos fijos, contribuye a la cobertura de sus costos fijos. El problema está en que no es suficiente, pero en el efecto global se nota que estos 600 van a cubrir parte de esto. No nos olvidemos que estos 600 son parte de esto. Y esto menos esto es el resultado. Lo vamos a poner en negrito. Entonces, si aquí saliera negativo, incluso me atrevería a decir, si aquí fuese 0, yo lo saco. Es preferible sacarlo. Si solamente logra cubrir los costos relevantes, saquémoslo. Es mejor no hacernos problemas. Ya ha sucedido con esto, algunas empresas no lo hacen. Algunas empresas, pese a que el resultado de contribución es prácticamente, a la cobertura de costos fijos, es prácticamente 0, siguen produciéndolo. Porque muchas veces ese producto es un enganche, ¿no? Es algo que te permite enlazar impulsar la venta de otros productos que sí tienen un margen de contribución alto. ¿No es cierto? Hay productos que tienen un margen de contribución bajísimo, pero su venta, su exposición te permite impulsar la venta de otros productos que tienen margen de contribución mucho más alto. Habrá que ver el contexto del análisis. ¿En qué momento estamos analizando? Nosotros estamos analizando un caso concreto. Ustedes, cuando se enfrenten a un caso concreto, tienen que hacer separar lo relevante de lo irrelevante, ver si es relevante o irrelevante un costo, descomponer los costos fijos entre fijos y variables y hacer un análisis marginal y un estado de resultados para ver si es verdad o mentira que ese producto contribuye o no contribuye a la cobertura de los costos fijos. Ese es uno de los problemas que hay. ¿Ya? Lo voy a guardar esto, se lo voy a mandar ahora. Yo quiero decirles, jóvenes, lo siguiente. No hay una receta de cocina en estos temas. Tenemos que analizar cada caso. Cada caso tiene que ser enfocado desde el punto de vista de la definición de lo que queremos hacer. ¿Qué es el margen de contribución? La diferencia entre el precio de venta unitario y el costo variable unitario. O entre el ingreso total menos el costo variable total. ¿Para qué sirve el margen de contribución? Para cubrir los costos fijos. Si cubre los costos fijos y sobra, eso que sobra es la utilidad o el resultado positivo, lo que te va a quedar. Si no cubre los costos fijos, vas a perder dinero. Ese es el concepto que tienes que manejar nada más. Ahora, ¿cuáles costos variables vas a tomar para la toma de decisiones? Los que sean relevantes, ¿no es cierto? Por ejemplo, la depreciación es un costo fijo y relevante, diría la gente. Sí, pero solamente irrelevante cuando vos utilizas método de la línea recta. Pero si lo haces por unidad producida o por hora trabajada o por unidad producida,
el costo se convierte en un costo variable, y es relevante, porque si no produce esto, no va a usar las máquinas y no va a haber depreciación. O sea, este va a ser un tema de discusión en breve, porque muchas empresas están haciendo esto en este momento. Nosotros acabamos de hacer un trabajo para una empresa para que haga exactamente lo que les estoy diciendo. Está modificando su metodología de depreciación, porque no quiere caer a la larga de impuesto interno, le puede poner una cruz, digamos, si esta empresa está en quiebra técnica y nadie le presta plata, digamos. Entonces ellos están modificando esto para tener un estado de resultado adecuado, para que no aparezcan estas cosas que estamos viendo. En ese contexto, para esa empresa en breve, la depreciación será un costo relevante, se va a modificar a la toma de decisión de producir más o producir menos, o dejar de producir, ¿no? Si la mano de obra es por hora, por ejemplo, como es en Estados Unidos, ¿sí? Obviamente es relevante el costo de la mano de obra, digamos. Lo vas a pagar si es que trabajas, si no trabajas no lo pagas, así funcionan ellos, digamos. Por eso yo siempre me he preguntado por qué tanta gente quiere irse allá, digamos, si allá pagan por hora, no pagan por mes. No entiendo yo, por qué la gente es enloquecida para irse a Estados Unidos. ¿No? No sé, debe ser porque pagan harto por cada hora, me imagino que es. Pero bueno, no sé si se entendió el análisis. Cada caso tiene que ser analizado en el contexto, jóvenes. No lo tomen como un recetario, digamos. La mayoría está preocupado por el examen. Claro, en el examen yo te iba a decir de qué contexto se trata, digamos, ¿no? Pero no te preocupes del examen, preocupate de saber de que cada caso tienes que analizarlo en el contexto del caso. ¿Son relevantes estos costos en este caso o no son relevantes? Por ejemplo, si la empresa decidiera incrementar la producción, luego decir, vamos a hacer un pequeño análisis para ver en qué producto vamos a incrementar la producción. ¿La mano de obra es relevante o irrelevante? ¿Relevante? Relevante, no me pregunte, contésteme. Ingeniero. Es respuesta, ingeniero, relevante. No, usted me preguntó, señor. Ingeniero, para mí, No por ejemplo, no está... O sea, me contesta, si no me contesta ninguna pregunta, yo le digo, es relevante, ¿cierto? Entonces, en ese contexto el análisis cambia. No se lo escucha, ingeniero, si no me equivoco. No, No se lo escuchó. Se apagó el audio, ingeniero. No tengo el audio activado. Ahora sí se lo escucha. Es que tengo problemas con el internet. Acá no sé si a ustedes les está pasando lo mismo. Igual, ingeniero. En la mañana el mío estaba mal. Es intermitencia impresionante que tengo ahí. Intento llamar a la compañía y no contesto. Parece que es general. Bien, jóvenes. Si no hay más preguntas... Ingeniero, Sí, dígame. Ingeniero, yo tenía una pregunta. ¿Esto de estos análisis va a entrar en el examen? ¿O Claro. qué temas van a hacer? No, en este parcial primero. Ajá, en el primer parcial. ¿Cómo? ¿Hasta dónde es el examen parcial? Costo estándar. Costo estándar. Ya. Costo Bien, ingeniero, por gracias. absorción. Costo estándar y costeo por absorción. Gracias. El examen parcial. Costo estándar y costeo por absorción. Repasen lo que hemos hecho, repasen lo que tienen en los documentos escritos. Yo les he mandado los materiales. Repasen el libro si se compraron un librito para el examen. No se olviden que es el miércoles de ceniza. Bueno. ingeniero. Bien, jóvenes. Sí, señor. Una pregunta, mire, para mí no está tan claro esto de cómo identificar cuáles son los costos relevantes o irrelevantes. ¿Cómo Ya, un costo relevante es que no ha leído el material. Si lo hubiera leído, no hubiera identificado. Un costo relevante es aquel que se modifica a la luz de una toma de decisiones
Y un irrelevante no se va a modificar aunque tomes la decisión que quieras. Todos los costos fijos son generalmente irrelevantes o relevantes. Son irrelevantes todos, en general, los costos fijos. Salvo excepciones, digamos, que tendrán que analizarse en el contexto del problema. La depreciación se considera un costo fijo, un directo fijo de fabricación. Pero si es por hora máquina o por hora unidad producida, es variable. Tiene un comportamiento variable, por lo tanto es relevante. La mano de obra en sistemas como en nuestros países son costos comprometidos. Por lo tanto son irrelevantes a la hora de tomar la decisión. Vas a tener que pagarlos a fin de mes, aunque no quieras. Tome la decisión que tome. Hay una parte del mantenimiento. Muchos se inclinan por poner al mantenimiento como un costo fijo. No es cierto. Haces más mantenimiento mientras más produzca. Menos mantenimiento si menos produce. Lo que pasa es que hay una parte del mantenimiento que fija. Nada más. Entonces tenemos que entrar en el análisis más profundo, leer el material, jóvenes, no estamos leyendo nada. Pero no te preocupes por esta parte del examen, al examen no va a entrar esto, preocupate por lo anterior, porque es lo anterior que va a entrar. Si no hay más preguntas, lo vamos a dejar aquí todo. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Chao, jóvenes, nos vemos en el examen, Hasta luego, cuídense. ingeniero. Las Hasta reglas. luego, ingeniero, gracias. Chao, hasta luego. Hasta luego.